El presidente Trump ha asumido un rol inesperado en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este señor ha promovido un acuerdo de 30 días como primer paso hacia la paz. Ahora bien, ¿tendrá éxito en esa propuesta? Esa es precisamente la gran cuestión. Sabemos que su enfoque es una mezcla de presión diplomática y realismo estratégico. Ha logrado que el presidente Zelensky acepte finalmente la tregua, pero aún Rusia sigue poniendo condiciones significativas. La historia y las dinámicas geopolíticas sugieren que la posible viabilidad de esta iniciativa dependerá en gran medida de incentivos estratégicos y concesiones mutuas. De lo contrario, no creo que será posible que vayamos a ver una paz, al menos en el futuro cercano. Y una pregunta se hace más inevitable que nunca. ¿Será Trump el mediador que logre detener la guerra? ¿O será esta tregua una pausa en un conflicto destinado a persistir? En este análisis exploramos los esfuerzos de Trump, las motivaciones de los actores principales, los obstáculos que enfrenta esta mediación y sus implicaciones más amplias. Todo ello fundamentado en un marco histórico, tendencias globales y posibles escenarios futuros. Veamos. Esto no es solo política, es geopolítica. Soy Moisés Hernández y en este canal desentrañamos el verdadero juego de poderes que mueve el mundo. Suscríbete, comparte y déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Bienvenidos a Geopolítica con Moisés Hernández. Bien, el presidente Trump ha emprendido una iniciativa audaz y decidida para mediar un alto al fuego de 30 días en el conflicto en curso entre Rusia y Ucrania. Algo que yo creo que es digno de admirar. Esta propuesta presenta un giro notable respecto a las políticas de administraciones anteriores, reflejando el enfoque característico del presidente Trump de buscar soluciones directas a un conflicto que él califica como imposible de ganar y que ha generado un sufrimiento humano devastador para ambas partes. Su estrategia combina más bien presión diplomática sobre Ucrania, logrando que Zelensky acepte un alto el fuego tras resistirse inicialmente con negociaciones dirigidas hacia Rusia, donde el presidente Putin ha mostrado disposición preliminar, aunque acompañada de condiciones significativas. La apuesta de Trump por detener la guerra entre Rusia y Ucrania se basa en una combinación de preocupación humanitaria y pragmatismo estratégico. Sabemos que en múltiples ocasiones el presidente Trump ha resaltado el costo humano del conflicto, señalando las miles de vidas perdidas semanalmente, especialmente entre jóvenes soldados, describiendo la guerra como una tragedia evitable. Un ejemplo concreto de su enfoque humanitario se observó recientemente en su reacción ante la situación de los soldados ucranianos que están atrapados ahora mismo en un cerco ruso en la región de Korch, en Rusia. A través de su publicación en la red Truth Social, el presidente Trump exhortó a Putin a preservar sus vidas, alertando sobre un posible riesgo de una masacre comparable a los episodios sombríos de la Segunda Guerra Mundial. Algo que fue recibido en Moscú porque esta petición parece haber tenido eco, pues Dmitry Peskov, una figura clave en el gobierno ruso, indicó que los ucranianos que ahora mismo están encerrados en la región de Korch, si deciden rendirse, serán tratados con humanidad, mientras que la resistencia conducirá inevitablemente a su eliminación sistemática y despiadada. Sin embargo, yo creo que más allá del humanitario, la postura de Trump refleja una evaluación pragmática. Ucrania no puede ganar esta guerra y prolongarla carece de sentido estratégico. Él sostiene que el conflicto no habría estallado bajo su mandato, atribuyéndolo a su estilo diplomático personal, y critica duramente a la administración de Biden por exacerbar la guerra en lugar de buscar un fin negociado. Yo creo que su logro al persuadir al presidente Zelensky a que aceptara un alto el fuego de 30 días tras la cumbre que tomó lugar en Arabia Saudita es una evidencia de su habilidad para emplear la diplomacia directa. No obstante, yo creo que el desafío mayor sigue siendo convencer a Rusia, quien está ganando esta guerra, una tarea
que pone a prueba los límites de su influencia. Rusia, liderada por el presidente Vladimir Putin, aborda la propuesta de Trump desde una posición de ventaja militar y estratégica. Aunque Putin ha expresado apertura a un alto el fuego de 30 días, su aceptación está condicionada por demandas que reflejan tanto su poder actual como su percepción histórica. Ha planteado interrogantes significativas que son prácticas sobre la implementación de este alto el fuego. Él dice: ¿quién va a supervisar los 2.000 kilómetros que tenemos de frente? Además, ¿cómo se va a verificar las violaciones y si se van a imponer sanciones a quienes violen el alto el fuego? ¿Y qué garantía tiene Rusia de que el alto el fuego no será utilizado en su contra? Estas inquietudes remiten a los fallidos acuerdos de Minsk del año 2015, cuyos colapsos, debido a la falta de mecanismos efectivos y violaciones recíprocas, procedieron a la invasión del año 2022. Ahora bien, yo debo decirte que los avances militares recientes que Rusia ha logrado, como la recuperación de Korch y los progresos en Sumy, le dan a Rusia un poder significativo frente a las negociaciones con Occidente. Las condiciones de Putin probablemente incluyen demandas como el reconocimiento de territorios ocupados. Además, yo creo que va a incluir la desmilitarización de Ucrania o posible compromiso contra la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas. Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, ha enfatizado que cualquier presencia de la OTAN en territorio ucraniano es una amenaza existencial para Rusia y ha defendido los derechos de las comunidades rusos parlantes, incluso en áreas más allá del control actual. Esto sugiere ambiciones expansivas, posiblemente hasta el río de Dnipro o ciudades como Odessa. Para Rusia, un alto el fuego en este momento sin garantías sólidas podría debilitar sus logros, lo que lleva a exigir beneficios a largo plazo antes de aceptar cualquier pausa. Y eso yo creo que debe ser aceptable, porque si Rusia está ganando la guerra, no tiene sentido llegar a un acuerdo que no sea beneficioso para ello. Yo considero que la aceptación de Ucrania de un alto el fuego de 30 días bajo la presión de Trump marca un cambio significativo respecto a la postura previa de Zelensky, quien favorecía un cese solo de ataques aéreos. Este giro podría reflejar el desgaste de Ucrania con pérdidas territoriales y humanas insostenibles, pero no implica una disposición a ceder en cuestiones fundamentales. Un legislador ucraniano recientemente ha tocado 3 puntos fundamentales. Él dice que Ucrania tiene 3 líneas rojas. Primero es la integridad territorial de Ucrania, reclamando las zonas ocupadas como parte legal de Ucrania. Además, él reitera que la soberanía, es decir, la libertad para decidir alianzas políticas y militares, debe permanecer. Además, él enfatiza que debe haber garantías de seguridad occidentales contra futuras agresiones rusas. Algo que yo creo que no tiene sentido, porque Ucrania no está en posición de hacer demandas en este conflicto. Como Trump lo dijo, Ucrania no tiene cartas para jugar este juego. Estas posiciones chocan inmediatamente con las demandas de Rusia, especialmente sobre la neutralidad y el trato a las regiones rusoparlantes, donde Ucrania ha implementado leyes que restringen el idioma y la cultura rusas, medida que Moscú usa a veces como pretexto para su intervención. Esta inflexibilidad de parte de Ucrania en medio de reveses recuerda casos históricos como la Alemania post Primera Guerra Mundial, donde la adhesión a principios soberanos, pese a derrotas militares, retrasó la paz y alimentó conflictos futuros. Y yo creo que eso es precisamente lo que estamos viendo en Ucrania. Además, esto me da a entender que la postura de Ucrania genera dudas sobre si el alto el fuego será más que una pausa táctica, complicando aún más la mediación de Trump. La historia también ofrece advertencias relevantes. El armisticio de 1953 en la península de Corea, sabemos que detuvo los combates, pero dejó una península dividida y tensiones latentes
que persisten hasta el día de hoy. Los acuerdos de Minsk, por su parte, redujeron temporalmente la violencia en Ucrania, pero no resolvieron disputas clave como es la autonomía de Donbass, influencia rusa, soberanía ucraniana, colapsando antes del año 2022. Estos ejemplos yo creo que claramente indican que un alto el fuego sin un marco amplio podría ser una solución superficial, sobre todo ante la exigencia rusa de claridad previa y la negativa de Ucrania a concesiones sustanciales. La diplomacia preventiva impulsada por entidades como las Naciones Unidas, la ONCE, ha influenciado en la resolución de conflictos, pero su impacto en Ucrania hemos visto que ha sido limitado por las rivalidades entre potencias. El enfoque unilateral que Trump ha emprendido recientemente contrasta con estas iniciativas multilaterales, apoyándose en una relación directa con líderes como Putin y Zelensky. Sin embargo, propuestas como la de la Unión Europea y la supuesta coalición de voluntarios de 37 países para imponer la paz con una fuerza significativa, enfrenta inmediatamente el rechazo de Rusia, que percibe a la OTAN como una amenaza existencial. Por lo tanto, no creo que esta famosa coalición de 37 países vaya a despegar. Esta dinámica refleja una tendencia global, que es por supuesto el despliegue que hemos visto de la mediación neutral en conflictos polarizados, dejando a figuras como Trump como excepcionales puentes entre partes enfrentadas. Esto me hace pensar en posibles escenarios futuros entre la paz y el estancamiento, de tal modo que se vislumbran varios escenarios. El primer escenario que yo veo en el horizonte se proyecta una tregua temporal con un alto al fuego de 30 días, condicionado a que Rusia lo acepte con concesiones mínimas, probablemente incentivada por un alivio parcial y estratégico de sanciones. Esta medida yo creo que representaría un punto de inflexión en el conflicto, deteniendo momentáneamente las hostilidades y estableciendo una base sólida para las negociaciones diplomáticas más amplias. Desde una perspectiva geopolítica, yo considero que el éxito de esta tregua dependería de varios factores clave. Primero, la implementación de mecanismos de verificación efectivos. Yo creo que eso va a ser crucial para evitar violaciones unilaterales que socaven la credibilidad del acuerdo. Rusia, con su experiencia en gestiones de conflictos de baja intensidad y congelados, exigiría garantías sólidas de que Ucrania y sus aliados occidentales no van a aprovechar la pausa para rearmarse o reorganizar posiciones estratégicas. Un elemento central de este escenario es la situación en Kerch. Si el conflicto en esta región puede resolverse bajo términos que no comprometan la posición negociadora de ninguna de las partes, yo creo que la tregua podría ganar un impulso significativo y quizás generar confianza entre los actores involucrados. Sin embargo, la historia de acuerdos similares como los fallidos acuerdos de Minsk demuestra que sin un marco claro de compromisos verificables y consecuencias definidas por incumplimiento, la tregua corre el riesgo de convertirse en una pausa táctica en lugar de una solución sostenible. Y yo creo que ese es precisamente el gran riesgo que nosotros podríamos ver en este acuerdo. En términos estratégicos, este escenario también plantea interrogantes muy importantes sobre el papel de terceros actores como los Estados Unidos y la Unión Europea. La capacidad de estos actores para ejercer presión sobre Ucrania y Rusia podría incentivar a que Rusia determinara la viabilidad de la tregua sin una arquitectura diplomática robusta que respalde el alto al fuego. Yo creo que cualquier pausa en el conflicto podría ser efímera y simplemente preceder a una nueva fase de intensificación bélica. En segundo escenario, veo un conflicto extendido porque si Rusia impone condiciones que son inaceptables para Occidente, como la neutralización de Ucrania o cesiones territoriales significativas, el apalancamiento de Trump podría debilitarse rápidamente
Expertos como Rebecca Kofler destacan la capacidad rusa para prolongar la guerra incluso más allá del año 2026, buscando la rendición total de Ucrania. Un tercer escenario que yo veo es una escalada significativa en este conflicto, impulsada por la transigencia de ambas partes en cuestiones estratégicas fundamentales. La insistencia de Ucrania en obtener garantías de seguridad de Occidente, combinada con el rechazo tajante de Rusia a cualquier expansión de la OTAN en su esfera de influencia, podría sin duda endurecer las posturas y hacer que las negociaciones se tornen inviables. Desde una perspectiva militar y geopolítica, este escenario sigue una lógica histórica clara. Rusia, al percibir que sus objetivos de seguridad no pueden alcanzarse por la vía diplomática, optaría por una intensificación de la ofensiva con el fin de consolidar logros territoriales significativos antes de cualquier posible negociación. Por lo que me hace pensar que un avance hacia el Dnipro no solo representaría un cambio radical en el balance de poder, sino que también podría reflejar el modus operandi ruso en conflictos previos, donde la captura de territorio ha sido utilizada como un mecanismo de presión estratégica. Las declaraciones de líderes rusos como el ministro de Relaciones Exteriores Sergio Lavrov y el expresidente Dmitry Medvedev refuerzan la posibilidad de este desenlace. Ambos han dejado claro que cualquier presencia militar occidental en Ucrania es vista como una amenaza existencial, lo que sugiere que Rusia no se limitaría a mantener las posiciones actuales, sino que buscaría ampliar de cualquier modo su control territorial hasta que las condiciones de negociación sean favorables para ellos. Este escenario también podría desencadenar una reacción más directa de Occidente, porque si Rusia opta por expandir su ofensiva de manera significativa, siempre existe la posibilidad que las potencias occidentales podrían verse obligadas a incrementar su apoyo militar a Ucrania o peor aún, intervenir directamente desplegando tropas en la línea de contacto, lo que elevaría riesgo a una guerra a toda escala, una confrontación indirecta entre la OTAN y Rusia. Esto se asemejaría un poco a otros conflictos donde una guerra local se convierte rápidamente en un enfrentamiento prolongado entre bloques, como ocurrió precisamente en Corea o Afganistán durante la Guerra Fría. Yo creo que en definitiva este escenario no solo profundizaría las crisis humanitarias en la región, sino que también redefiniría el equilibrio de poderes en Europa del Este. La pregunta clave no solo sería hasta dónde avanzaría Rusia, sino qué nivel de respuesta estaría dispuesta a asumir Occidente sin cruzar el umbral de una escalada de consecuencias imprevisibles. El esfuerzo de Trump revolvería en conflictos globales como en Siria o Corea del Norte, donde la diplomacia de los Estados Unidos ha influido en resultados. Un éxito en esta iniciativa de Trump reforzaría su rol como pacificador. Sin embargo, un fracaso podría eventualmente acentuar percepciones de desclive. Para Ucrania, un acuerdo imperfecto podría superar la devastación continua, pero sus límites sugieren resistencia. Rusia, en ventaja, yo creo que tiene pocos incentivos para aceptar menos que una victoria estratégica, salvo que Trump ofrezca incentivos innovadores como beneficio económico o seguridad de que la OTAN no va a seguir expandiéndose hacia la esfera de influencia rusa. Yo creo que la iniciativa de Trump es un esfuerzo loable para detener una guerra brutal, combinando humanitarismo y realismo. Sin embargo, la brecha entre las demandas rusas y los principios ucranianos junto con el dominio militar de Rusia plantea serias interrogantes sobre su éxito. La historia sugiere que las pausas temporales sin soluciones profundas suelen aplazar los conflictos, no resolverlos. Ante esto, surgen preguntas inevitables. ¿Podría Trump superar estas barreras o es esta propuesta un espejismo en un conflicto destinado a persistir? La respuesta depende de las negociaciones privadas y de si el poder, más que la persuasión, termina definiendo el desenlace. Las apuestas son altas y el mundo está atento. ¿Qué opinas? ¿Ustedes piensan que la diplomacia va
a prevalecer donde las armas han dominado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme en este análisis de geopolítica con Moisés Hernández. Nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima.